frase que escuché esa noche de Nochebuena me partió el alma en 1000 pedazos. Mamá no vendrá. Mejor así. No quiero que arruine la noche. Mi propio hijo, Miguel, el niño que llevé en mi vientre, el bebé que amamanté durante meses sin dormir, el muchacho que defendí cuando todos lo criticaban. Ese mismo hijo acababa de decir con una frialdad que me heló la sangre que yo arruinaría su Navidad. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que yo había llegado temprano, y lo había escuchado todo, y lo que descubriría en las siguientes 3 semanas me dejaría sin aliento, porque mi hijo no solo me estaba rechazando, me estaba robando mi propia casa, 85.000 euros en deudas, documentos falsificados con mi firma, y un plan para desaparecer con todo lo que mi difunto esposo y yo habíamos construido durante 40 años. Me llamo Lola Martínez. Tengo 68 años. Y esta es la historia de cómo mi hijo intentó destruirme y cómo yo en cambio renací de las cenizas. Si alguna vez te has sentido invisible, usada o traicionada por aquellos que más amas, quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría salvarte algún día. El aire de Sevilla olía a azahar y canela esa tarde de Nochebuena. Las luces navideñas bailaban sobre las calles empedradas del barrio de Triana, reflejándose en el Guadalquivir como estrellas caídas del cielo. Caminaba despacio por la calle Betis, sintiendo el peso de la bolsa de tela que llevaba en mi mano derecha. Dentro había un turrón de Gijona que había hecho yo misma siguiendo la receta que mi madre me enseñó cuando tenía 20 años. También llevaba un paquete envuelto en papel dorado, un chaleco de lana que había tejido para Miguel durante los últimos 3 meses. Azul marino, su color favorito desde niño. Cada puntada había sido un acto de amor. Cada vuelta de la aguja, una oración por mi hijo. 68 años tengo. 68 Navidades he vivido, pero ninguna me había llenado de tanta ilusión como esta. ¿Saben por qué? Porque el año pasado Miguel apenas habló conmigo durante la cena. Su esposa Isabel me miraba con esos ojos fríos que nunca logré descifrar. Y yo, como siempre, me convencí de que estaba imaginando cosas, que el cansancio del trabajo los tenía distraídos, que el año siguiente sería mejor. Este año, pensé mientras cruzaba el puente de Triana, sería diferente. Había preparado el turrón con un mes de anticipación. Había tejido el chaleco con dedicación absoluta. Incluso me había comprado un vestido nuevo, uno color vino que Carmen, mi mejor amiga, insistió en que me hacía ver 10 años más joven. Lola, ese vestido te queda divino, me había dicho Carmen esa misma tarde en su pequeño bar de tapas. Miguel va a enorgullecerse de tener una madre tan elegante. Carmen siempre supo decir las palabras exactas para hacerme sonreír. Nos conocíamos desde que éramos niñas corriendo descalzas por las calles de Triana. Ella abrió su bar hace 30 años después de que su marido muriera en un accidente de construcción. Yo quedé viuda hace 10 años cuando mi Paco falleció de un infarto mientras podaba los naranjos de nuestro patio. 10 años sola, 10 Navidades sin mi compañero de vida. Pero Miguel siempre estaba ahí, ¿verdad, mi hijo? Mi único hijo, el fruto de nuestro amor. O eso creía. Llegué a su casa a las 6:30 de la tarde. Había quedado para la cena a las 8, pero siempre me gustaba llegar temprano, ayudar a poner la mesa, encender las velas del Belén que Miguel y yo habíamos armado juntos cuando él tenía 6 años. Esas pequeñas tradiciones que tejen la vida familiar. ¿Saben esos rituales que nos hacen sentir que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos? La casa de Miguel estaba en una calle tranquila cerca de la Plaza de España. No era grande ni lujosa, pero era bonita. Un pequeño adosado de 2 plantas con una puerta de madera pintada de verde oscuro y una ventana con macetas de geranios rojos. Isabel siempre había cuidado bien esas flores. Toqué el timbre. Esperé. Nada. Volví a tocar esta vez dejando mi dedo un poco más de tiempo sobre el botón. Silencio. Qué extraño, pensé. Las luces estaban encendidas. Podía escuchar música dentro de esa canción de Rafael que siempre ponían en Navidad. Probé a girar el pomo de la puerta. Estaba abierto. Entré despacio, como quien entra a una iglesia a media misa para no interrumpir. El pasillo olía a perfume caro ese que Isabel usaba. También olía a jamón ibérico y a algo más dulce, quizás mazapán. Miguel, llamé suavemente. Isabel, soy yo, llegué un poquito antes para ayudar con... Y entonces lo escuché. La voz de mi hijo. Fuerte.
Clara, desde la cocina. Mamá no vendrá. Me quedé paralizada. La bolsa con el turrón casi se me cae de las manos. ¿Cómo que no vendrá? Era Isabel. Su voz tenía ese tono que yo conocía bien, ese tono entre aliviado y triunfante. Le dijiste que no viniera, no respondió Miguel. Le dije que la cena era a las 8, pero... Bueno, le mandé un mensaje hace una hora diciendo que teníamos un imprevisto, que mejor lo dejáramos para mañana. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que ellos podrían escucharlo desde la cocina. Ay, menos mal, suspiró Isabel. De verdad que no estaba de humor para aguantar sus comentarios toda la noche. Siempre se mete en todo. Además, mis padres se sienten incómodos con ella. Ya sabes cómo es. Sentí que mis rodillas se debilitaban. Me apoyé contra la pared del pasillo tratando de respirar. Tienes razón, dijo Miguel. Su voz sonaba cansada, pero también aliviada. Quiero una nochebuena tranquila, sin dramas, sin que esté preguntando por qué no tengo hijos todavía o por qué no la visito más seguido. Exacto, respondió Isabel. Y francamente a veces siento que ella nos juzga, como si nada de lo que hiciéramos fuera suficiente. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. No fue un quiebre dramático, fue más bien como cuando se agrieta una pared lentamente sin que nadie se dé cuenta hasta que un día todo se derrumba. ¿Yo los hacía sentir así? ¿De verdad creían que yo los juzgaba? Me vi a mí misma en el espejo del pasillo. Una mujer de 68 años, con el pelo recogido en un moño elegante, con ese vestido color vino que Carmen había dicho que me hacía ver hermosa, con una bolsa llena de amor hecho turrón y lana. Y de pronto me sentí ridícula. No revisé mi teléfono, pero ahora mientras estaba ahí de pie temblando en el pasillo de mi hijo, saqué mi móvil del bolso. No había ningún mensaje de Miguel diciendo que había un imprevisto, ninguna llamada, nada. Me había mentido a Isabel. O iba a mentirme a mí cuando yo llegara a las 8. Además, continuó Miguel, y su siguiente frase me atravesó como un cuchillo. Ya sabes que mamá siempre llega demasiado temprano. Es agobiante. Necesito espacio, Isabel. Solo eso. Un poco de espacio. Demasiado temprano. Agobiante. Espacio. Las palabras rebotaban en mi cabeza como piedras en un pozo vacío. Este era el niño que me despertaba a las 3 de la mañana cuando tenía pesadillas. El adolescente que me abrazaba llorando cuando lo molestaban en la escuela. El joven que me llamaba mi reina cada vez que yo le preparaba su plato favorito, lentejas con chorizo, igual que las hacía su padre. Cuando había dejado de ser su reina para convertirme en una carga, caminé hacia atrás paso a paso como si estuviera alejándome de una escena de crimen. Mis manos temblaban tanto que tuve que apretar la bolsa con fuerza para no dejarla caer. Salí de la casa. Cerré la puerta con un cuidado casi absurdo, como si hacer ruido pudiera hacer real lo que acababa de escuchar. El aire frío de diciembre me golpeó la cara. Sevilla puede ser cálida durante el día, pero las noches de invierno tienen dientes. Caminé sin rumbo. No sé cuánto tiempo. Solo sé que cuando finalmente me di cuenta de dónde estaba, me encontré sentada en un banco de la Plaza de España. Las luces navideñas parpadeaban en los árboles. Una familia pasó frente a mí, un padre, una madre, 2 niños pequeños. Los niños reían. La madre llevaba una bolsa llena de regalos. El padre cargaba al más pequeño sobre sus hombros. Y yo estaba sola. Sola en Nochebuena con un turrón que nadie comería y un chaleco que nadie usaría. Lloré, no con sollozos dramáticos. Simplemente dejé que las lágrimas cayeran silenciosas mientras miraba a esa familia alejarse hacia su propia felicidad. No volví a casa de Miguel. Tomé un taxi de regreso a mi pequeño apartamento en Triana. El conductor, un hombre mayor con acento andaluz marcado, intentó conversar. De regreso de la cena, señora, algo así, mentí. Bonita noche. Navidad con familia. Eso es lo que vale en esta vida. Asentí sin decir nada, porque si abría la boca sabía que empezaría a llorar otra vez. Cuando llegué a mi apartamento, las luces estaban apagadas. Había dejado el pequeño árbol de Navidad encendido por la mañana, pero se había apagado automáticamente. Encendí la luz del salón. Todo estaba exactamente como lo había dejado, limpio, ordenado, vacío. Dejé la bolsa con el turrón sobre la mesa. El chaleco azul marino asomaba por un extremo del papel dorado. Me senté en el sofá y me quité los zapatos. Mis pies dolían. Mi corazón dolía más. Esa noche no cené. Me preparé una manzanilla y me senté junto a la ventana mirando las luces de colores que los vecinos habían colgado en sus balcones. Sevilla brillaba con la alegría de 1000 familias reunidas.
y yo estaba sola tratando de entender en qué momento me había convertido en la persona de la que mi hijo quería escapar. No dormí. ¿Cómo iba a dormir? El día de Navidad amaneció brillante y cruel. El sol entraba por mi ventana como si quisiera burlarse de mi oscuridad interior. Me quedé en la cama hasta las 11 de la mañana, algo que no hacía desde que Paco murió. Cuando finalmente me levanté me sentía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Mi teléfono había sonado 3 veces. 3 llamadas de Miguel. No las respondí. También había mensajes. Los leí con una mezcla de curiosidad y asco. Miguel 2512 915. Mamá, ¿dónde estás? Te esperamos anoche. ¿Pasó algo? Miguel 2512 1130. Mamá, llámame por favor. Estoy preocupado. Miguel 2512 1430. Si estás molesta por algo, podemos hablarlo. Feliz Navidad. Molesta por algo. Como si fuera yo la irracional. Como si fuera yo quien había dicho que no quería que él arruinara mi noche. No respondí. Apagué el teléfono. Los días siguientes pasaron como en una niebla. Me levantaba, preparaba café, me sentaba en el balcón, miraba pasar las horas. Carmen vino a visitarme el 27 de diciembre. Lola, mi amor, ¿qué te pasa?, preguntó mientras entraba con una bolsa llena de churros y chocolate. Te he llamado 1000 veces. Estoy bien, mentí. Carmen me conocía demasiado bien. Se sentó frente a mí y me miró con esos ojos que habían visto conmigo medio siglo de vida. No me vengas con cuentos. Te conozco desde que éramos niñas. ¿Qué pasó en casa de Miguel? Y entonces, como un dique que se rompe, se lo conté todo. Cada palabra que había escuchado, cada mentira que había descubierto, cada sensación de humillación que me había aplastado durante 3 días. Carmen escuchó en silencio. Cuando terminé vi lágrimas en sus ojos. Ese desgraciado murmuró. ¿Cómo se atreve después de todo lo que has hecho por él? Quizás tengan razón, dije, sintiendo cómo mi voz se quebraba. Quizás soy agobiante. Quizás... No, Carmen golpeó la mesa con la palma de la mano. No vas a hacer eso, Lola Martínez. No vas a asumir la culpa por la crueldad de otros. Tú has sido una madre ejemplar. Lo que ellos hicieron es imperdonable. Pero yo no estaba tan segura. Durante los siguientes días revisé cada interacción que había tenido con Miguel en los últimos meses. Había sido demasiado insistente, demasiado crítica, demasiado madre. El 30 de diciembre, mientras organizaba papeles viejos en mi escritorio, encontré algo que me hizo detenerme en seco. Un sobre del Banco Santander. No recordaba haberlo abierto. Estaba fechado el 20 de diciembre. La etiqueta decía, importante, notificación de cambios en cuenta. Con manos temblorosas abrí el sobre. El contenido me dejó sin aire. Era una notificación sobre una solicitud de modificación de titularidad en mi cuenta de ahorros. La cuenta donde guardaba todo lo que Paco y yo habíamos ahorrado durante 40 años de trabajo. La cuenta que contenía casi 120.000 euros. La solicitud había sido realizada el 15 de diciembre por Miguel Alberto Martínez Ruiz. Mi yo había intentado añadir su nombre a mi cuenta bancaria, sin mi permiso, sin mi conocimiento. La carta decía que la solicitud había sido suspendida pendiente de verificación de firma, pero ahí estaba, negro sobre blanco, la evidencia de que mi hijo había intentado acceder a mi dinero. Me senté despacio sintiendo cómo la habitación giraba a mi alrededor. No era solo rechazo, no era solo que no me quisiera en su Nochebuena, era algo más profundo, más oscuro. Mi hijo estaba intentando robarme. Pasé el año nuevo sola. Carmen insistió en que fuera a su bar para la cena, pero rechacé la invitación. Necesitaba estar sola. Necesitaba pensar. La mañana del 2 de enero me desperté con una claridad que no había sentido en semanas. No más lágrimas. No más autocompasión. Necesitaba respuestas. Me vestí con cuidado pantalones grises, blusa blanca, mi abrigo de lana negro. Me recogí el pelo en un moño bajo. Me maquillé ligeramente. Cuando me miré al espejo, vi a la mujer que había sido antes fuerte, decidida, digna. A las 9 en punto estaba frente al Banco Santander de la calle Sierpes. Pedí hablar con el director. La recepcionista, una chica joven con demasiado maquillaje,
Me miró con esa condescendencia que la gente joven a veces muestra hacia los mayores. Señora, el director está ocupado. ¿Quizás puedo ayudarla yo? No, dije firmemente. Necesito hablar con el señor Vázquez. Es urgente y es personal. Algo en mi tono debió convencerla porque después de una breve llamada telefónica me condujo a una oficina pequeña en el segundo piso. Antonio Vázquez había sido el director de esa sucursal durante 20 años. Conocía a Paco y me conocía a mí. Había aprobado nuestro primer préstamo hipotecario hace 30 años. Había estado en el funeral de Paco. Era si algo quedaba en este mundo un hombre de honor. Cuando entré se levantó inmediatamente con preocupación visible en su rostro. Lola, ¿qué ocurre? ¿Te ves? Necesito saber exactamente qué intentó hacer mi hijo con mi cuenta e interrumpí sin tiempo para cortesías. El rostro de Antonio se ensombreció. Se sentó despacio y me invitó a hacer lo mismo. Sabía que vendrías, dijo con un suspiro. Lola, esto es delicado. No me importa si es delicado, respondí sintiendo cómo la rabia empezaba a reemplazar al dolor. Quiero saber la verdad. Antonio abrió una carpeta que tenía sobre su escritorio. Reconocí formularios bancarios, copias de documentos. El 15 de diciembre comenzó sin mirarme a los ojos. Tu hijo vino aquí con documentación para añadirse como cotitular de tu cuenta de ahorros. Sin mi permiso añadí. Traía una autorización supuestamente firmada por ti. Mi estómago se contrajo. Supuestamente Antonio finalmente me miró. Había tristeza en sus ojos. La firma no coincidía completamente con las que tenemos en archivo. Nuestro departamento de seguridad detectó inconsistencias. Por eso suspendimos la solicitud. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Mi hijo falsificó mi firma. No era una pregunta, era una afirmación. Una terrible, espantosa afirmación. Antonio sacó una fotocopia y la deslizó sobre el escritorio hacia mí. Esta es la autorización que presentó. La tomé con manos que temblaban tanto que el papel hacía ruido. Ahí estaba mi nombre, mi dirección, y al final una firma que intentaba ser la mía, pero que claramente no lo era. Los trazos eran torpes, vacilantes, como si alguien hubiera intentado copiar mi letra mirando una referencia. ¿Qué más? Pregunté porque algo en la expresión de Antonio me decía que había más. Él vaciló. Lola, como amigo de tu familia, tengo que decirte algo que técnicamente no debería. Dímelo. Hace 2 semanas Miguel también intentó solicitar un préstamo. El mundo se detuvo. Un préstamo hipotecario, usando tu propiedad como garantía. Sentí que mi corazón se detenía. Mi apartamento. El apartamento que Paco y yo habíamos comprado después de 20 años de ahorrar cada peseta. El hogar donde habíamos criado a Miguel. El lugar donde Paco había dado su último suspiro. Cuánto mi voz sonaba lejana, como si otra persona estuviera hablando. 60.000 euros. Y apenas podía formar las palabras. Lo aprobaron no. Por la misma razón que lo anterior. La documentación tenía irregularidades. La firma no coincidía. Y cuando intentamos contactarte para verificar, no respondiste. Interpretamos eso como que no estabas al tanto. Miguel sabe que lo rechazaron, sí. Lo llamamos hace una semana. Le dijimos que necesitábamos que tú vinieras personalmente a confirmar tu consentimiento. Una semana antes de Navidad. Ahí estaba la pieza que faltaba. Miguel sabía que sus intentos de robarme habían fallado. Sabía que el banco lo había descubierto. Y probablemente sabía que yo eventualmente me enteraría. Por eso no quería que fuera a su casa en Nochebuena. No era porque fuera agobiante. No era porque hiciera sentir incómodos a los padres de Isabel. Era porque tenía miedo de enfrentarme. Miedo de que yo descubriera lo que había hecho. Antonio, dije, y mi voz sonaba extrañamente calmada. Necesito que me des copias de todo esto. Lola, técnicamente... Necesito protegerme, lo interrumpí. Mi propio hijo está intentando robarme. Necesito evidencia. Él asintió despacio. Entendía. Como padre, como hombre decente, entendía. Te daré copias. Pero Lola, esto es un delito. Falsificación de documentos. Intento de fraude. Podrías denunciarlo. Lo sé. ¿Vas a hacerlo? Esa era la pregunta, ¿verdad? Estaba dispuesta a enviar a mi propio hijo a la cárcel. Todavía no lo sé, respondí honestamente. Primero necesito entender por qué. ¿Por qué está haciendo esto? Antonio preparó las copias en silencio. Cuando me las entregó en un sobre manila, puso su mano sobre la mía. Lola, sea cual sea tu decisión, protege tus activos. Hoy mismo. No esperes.
¿Qué me recomiendas? Activa alertas en todas tus cuentas. Cambia tus contraseñas bancarias. Pon una nota en tu expediente crediticio para que cualquier solicitud requiera verificación en persona. Y considera hablar con un abogado, contra mi propio hijo. La idea me revolvía el estómago, pero sabía que Antonio tenía razón. Lo haré, prometí. Gracias, Antonio, por tu honestidad. Lola me llamó cuando ya estaba en la puerta. Sé que esto es terrible. Pero recuerda protegerte, no es traicionar a tu hijo, es amarte a ti misma. Esas palabras se quedaron conmigo mientras caminaba de regreso a casa bajo el sol pálido de enero. Pasé 2 días procesando la información del banco. 2 días en los que apenas comí ni dormí. Carmen venía cada tarde intentando convencerme de comer algo, de hablar con alguien, de no encerrarme. Tienes que hacer algo, Lola insistía. No puedes quedarte callada mientras ese hijo tuyo... Pero yo todavía no estaba lista. Necesitaba más información. Necesitaba entender. La tarde del 4 de enero alguien tocó a mi puerta. Era Isabel. Estaba sola y se veía terrible. Su cabello, normalmente perfecto, estaba despeinado. No llevaba maquillaje. Tenía ojeras profundas. Y sus ojos tenían esa mirada de alguien que no ha dormido en días. Lola, su voz era apenas un susurro. ¿Puedo pasar? Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. Esta era la mujer que había participado en mi humillación en Nochebuena. Pero otra parte, la parte que todavía necesitaba respuestas, dio un paso atrás. Pasa. Entramos al salón en silencio. No le ofrecí café ni agua. Simplemente me senté en mi sillón favorito y esperé. Isabel se retorcía las manos, incapaz de mirarme a los ojos. Lola, yo necesito decirte algo. Algo que Miguel no sabe que voy a decirte. Habla. Ella respiró profundamente como alguien a punto de saltar de un acantilado. Miguel tiene un problema serio. Ya lo sé, respondí fríamente. Intentó robar mi dinero. Intentó hipotecar mi casa. Isabel levantó la mirada bruscamente, sorprendida. ¿Cómo? El banco me lo contó todo. Ella cerró los ojos y vi lágrimas deslizarse por sus mejillas. Entonces ya sabes lo desesperado que está. Lo que sé es que mi hijo es un ladrón. No, Isabel se inclinó hacia adelante. Bueno, sí, lo que hizo está mal, pero... Lola, necesitas entender por qué. Entonces cuéntamelo. Isabel se hundió en el sofá como si todas las fuerzas la abandonaran. Miguel lleva 18 meses apostando. Las palabras cayeron entre nosotras como una bomba. Apostando, repetí sin creerlo. Al principio eran pequeñas apuestas deportivas con sus compañeros de trabajo. Fútbol, baloncesto, cosas de 20-30 euros. Yo ni me di cuenta. Isabel hablaba rápido ahora, como si hubiera estado guardando esto por demasiado tiempo. Pero luego descubrió las apuestas online, casinos, ruleta, y empezó a perder. Mucho. Cuánto mi voz sonaba hueca. Isabel me miró y en sus ojos vi algo que me aterró, pánico puro. 85.000 euros. El número flotó en el aire como un mal sueño. 85, no podía ni terminar la frase. Primero vendimos su coche, luego mis joyas. Hasta pedí prestado a mis padres mintiendo sobre una emergencia médica. Pero no es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Y quién? ¿A quién le debe? El rostro de Isabel se puso aún más pálido, si eso era posible. A un hombre llamado Rodrigo. Le dicen el sevillano. Incluso yo, que apenas sabía nada del mundo criminal, había oído ese nombre. Rodrigo el sevillano era conocido en Sevilla. No de manera oficial, pero en susurros. Era el dueño de varios bares y discotecas. Y según los rumores, también dirigía operaciones de apuestas ilegales. Dios mío, murmuré. Lola, la voz de Isabel se quebró completamente. Ese hombre no es como los bancos. No envía cartas. No espera. Él que Isabel sollozó. Él viene a cobrar, personalmente. Y entonces, como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura, todo encajó. Nochebuena, dije despacio. Por eso Miguel no quería que fuera. Isabel asintió, llorando abiertamente ahora. El sevillano mandó a alguien esa noche, para recordarle a Miguel que el tiempo se estaba acabando. Miguel me hizo jurar que no te diría nada. Tenía tanto miedo de que estuvieras ahí, de que vieras, de que me metiera en peligro. Terminé por ella. Sí. Nos quedamos en silencio. Por primera vez desde Nochebuena sentí algo diferente al dolor y la rabia. Sentí miedo.
Miedo real. ¿Cuándo vence el plazo? Isabel tragó saliva. Les dio 3 semanas desde Navidad. Quedan 10 días. 10 días. ¿Y qué pasa si no paga? Isabel no respondió con palabras. Simplemente me mostró su teléfono. En la pantalla había una foto. Era de una casa normal en algún barrio de Sevilla, excepto que la puerta estaba destrozada, las ventanas rotas, y en la fachada pintado con spray rojo decía: «Esto es lo que pasa cuando no pagas». Esta era la casa de otro hombre que le debía dinero al sevillano, susurró Isabel. Esto fue hace 2 meses. Sentí que la habitación giraba. Isabel, ¿por qué vienes a contarme esto ahora? Ella levantó la mirada y por primera vez vi algo genuino en sus ojos. No manipulación, no frialdad, solo honestidad desesperada. Porque Miguel está planeando hacer algo terrible. Mi sangre se heló. ¿Qué cosa encontró una empresa en Alemania? Una empresa que compra propiedades rápido sin muchas preguntas. Y está planeando falsificar más documentos. Documentos de venta de tu apartamento. Las palabras tardaron un momento en procesarse. Quiere vender mi casa, quiere vender tu casa, tomar el dinero, pagar al sevillano y luego desaparecer. Desaparecer. Tiene un plan para irse a Barcelona. Empezar de nuevo, lejos de las deudas, lejos de todo. Y tú, Isabel, rió, pero no había humor en el sonido. Yo también sería parte del pasado del que está huyendo. Nos miramos. 2 mujeres traicionadas por el mismo hombre. 2 mujeres enfrentando las consecuencias de su desesperación. ¿Por qué me cuentas esto, Isabel?, pregunté suavemente. Realmente. ¿Por qué? Ella respiró profundamente. Porque me asustas. Porque Miguel ha cambiado. Ya no es el hombre con el que me casé. Y porque aunque no hemos tenido la mejor relación tú y yo, no me parece justo que pierdas todo lo que has trabajado por los errores de tu hijo. Extendió su mano y me dio un papel doblado. Esta es la información de la empresa alemana. Y este sacó otro papel, es el nombre del abogado que Miguel contactó para facilitar la venta. Tomé los papeles. Mis manos ya no temblaban. Había pasado el punto del shock. Ahora solo quedaba una claridad fría y dura. ¿Cuándo planea hacerlo? El 18 de enero. En 6 días. Tiene una cita con un notario corrupto que conoce. Alguien que no hará demasiadas preguntas si le pagan lo suficiente. 6 días. 6 días para salvar mi hogar. Para salvar mi vida. Me levanté. Isabel también. Gracias por venir. Isabel, dije, y lo decía en serio. ¿Qué vas a hacer? La miré, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la determinación. Voy a protegerme, respondí. Y luego voy a asegurarme de que Miguel enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. Isabel asintió lentamente. Si necesitas que declare, que firme algo, lo haré. Puede que tome tu palabra en eso. Cuando Isabel se fue, me quedé de pie en medio de mi salón rodeada por 40 años de recuerdos. Fotos de Miguel de bebé, diplomas escolares, la silla donde Paco solía leer el periódico, el reloj que nos regalaron en nuestra boda, mi hogar, mi vida, y mi hijo quería quitármelo todo. Tomé mi teléfono, marqué el número que Antonio Vázquez me había dado. Javier Moreno, pregunté cuando alguien respondió. Al habla, mi nombre es Lola Martínez. Antonio Vázquez del Banco Santander me dio su número. Necesito un abogado. Urgentemente. ¿De qué se trata, señora? Respiré profundamente. Se trata de que mi hijo está intentando robarme mi casa y tengo 6 días para impedirlo. La oficina de Javier Moreno estaba en la calle Amor de Dios, en un edificio antiguo con azulejos sevillanos en la entrada. Subí las escaleras despacio, aferrando mi bolso donde llevaba todas las copias que Antonio me había dado, más los papeles que Isabel me había entregado. Javier me recibió personalmente en la puerta. Era un hombre de unos 35 años, delgado, con gafas de montura fina y una expresión seria pero amable. No era lo que esperaba. Esperaba a alguien mayor, más imponente, pero había algo en sus ojos que me transmitió confianza inmediata. Señora Martínez, pase por favor, me invitó, señalando una silla de cuero frente a su escritorio. Su oficina era pequeña pero ordenada. Estanterías llenas de libros de leyes. Un diploma de la Universidad de Sevilla en la pared. Y curiosamente una fotografía de una mujer mayor que me miraba desde un marco de plata en su escritorio. Debió notar que la miraba. Mi madre, explicó con una sonrisa triste.
Ella es la razón por la que me especialicé en protección legal para personas mayores. Ella también fue víctima de abuso financiero, completó, por parte de mi hermano. Perdió casi todo antes de que pudiéramos detenerlo. Sus palabras eran un bálsamo inesperado. Aquí había alguien que entendía, que realmente entendía. Lo siento, dije sinceramente. Por eso hago lo que hago, respondió sentándose frente a mí, para que otras madres no pasen por lo mismo. Ahora cuénteme todo, desde el principio. Y así lo hice. Le conté sobre Nochebuena, sobre las palabras que escuché, sobre el banco y los intentos de fraude, sobre Isabel y su confesión, sobre el sevillano y las deudas de juego, sobre la empresa alemana y el plan para vender mi casa. Javier tomaba notas sin interrumpir. De vez en cuando asentía o fruncía el ceño, pero me dejó hablar sin pausas. Cuando terminé casi media hora después me sentía exhausta, pero también más ligera, como si compartir la carga la hubiera hecho menos pesada. Javier revisó sus notas en silencio durante un largo momento. Finalmente levantó la mirada. Señora Martínez, lo que su hijo ha hecho constituye varios delitos graves. Falsificación de documentos, intento de fraude, y si llega a concretar la venta falsa de su propiedad, estaríamos hablando de estafa agravada. Podría enfrentar entre 3 y 5 años de prisión. Las palabras me golpearon como piedras. Prisión. En prisión. No quiero eso, dije rápidamente. No quiero destruir su vida. Entiendo, Javier se quitó las gafas y me miró con compasión. Pero señora Martínez, también necesito que entienda algo. Su hijo ya está en un camino muy peligroso. Las deudas con alguien como el sevillano no desaparecen. Y si él está dispuesto a robarle su casa, ¿qué más está dispuesto a hacer? ¿Qué me recomienda? Javier se recostó en su silla pensativo. Tenemos 6 días antes de su supuesta cita con el notario corrupto. En ese tiempo podemos hacer varias cosas. Primero, proteger sus activos de manera que sea legalmente imposible para Miguel o para cualquiera tomar acción sobre ellos. ¿Cómo haremos un acta notarial declarándola a usted como única propietaria absoluta de todos sus bienes? Pondremos alertas en todos los registros de propiedad. Configuraremos su cuenta bancaria para que cualquier transacción mayor a 500 euros requiera verificación en persona con 2 formas de identificación. Y redactaremos un testamento claro que evite cualquier disputa futura. Asentí procesando cada punto. Segundo, continuó, necesitamos evidencia sólida de las intenciones de Miguel. Lo que Isabel le contó es valioso, pero necesitamos algo más concreto. Como grabaciones, correos electrónicos, mensajes de texto. Cualquier comunicación donde él admita lo que está planeando. No sé si puedo conseguir eso. Tal vez Isabel pueda ayudar. Si ella todavía tiene acceso al ordenador de Miguel a sus correos, le preguntaré. Y tercero, Javier se inclinó hacia adelante, su expresión se volvió más seria. Necesitamos decidir qué hacer con el sevillano. ¿Qué quiere decir? Su hijo le debe 85.000 euros a un criminal. Esa deuda no va a desaparecer porque protejamos su casa. De hecho, cuando Miguel se dé cuenta de que no puede vender su propiedad, se desesperará aún más. Y eso lo hace peligroso. El miedo que había estado conteniendo empezó a filtrarse. ¿Está diciendo que estoy en peligro? Estoy diciendo que debemos ser estratégicos. Hay 2 opciones. Una, denunciamos a el sevillano a la policía por extorsión y préstamos ilegales. Con suerte lo meten preso y la deuda de Miguel se invalida. Y la segunda opción, usamos el miedo de Miguel hacia el sevillano para obligarlo a confesar, para que firme documentos admitiendo lo que ha hecho a cambio de que usted no lo denuncie a la policía. Eso suena manipulador, completó Javier. Lo es, pero a veces, señora Martínez, la única forma de protegerse es jugando el mismo juego sucio que los demás. Me quedé en silencio considerando ambas opciones. Denunciar a mi hijo, manipular a mi hijo. ¿En qué momento mi vida se había convertido en esto? Necesito pensarlo, dije finalmente. Por supuesto. Pero señora Martínez me miró con intensidad. No tenemos mucho tiempo. Hoy es 5 de enero. La supuesta cita es el 18. Eso nos da 13 días. Pero realmente necesitamos actuar en los próximos 2 o 3 días si queremos estar completamente protegidos. Lo entiendo. Bien. Entonces esto es lo que haremos hoy. Usted y yo iremos ahora mismo a un notario de mi confianza. Legalizaremos todos sus documentos. Pondremos su casa bajo protección legal máxima. Eso nos dará al menos una base sólida. ¿De acuerdo? De acuerdo.
Javier se levantó y tomó su abrigo. Y señora Martínez, una cosa más. Sí sea cual sea la decisión que tome sobre Miguel, recuerde esto. Protegerse a sí misma no es traicionarlo. Es amarse a sí misma lo suficiente como para poner límites. Incluso a su propio hijo. Esas palabras se quedaron conmigo mientras salíamos de su oficina hacia la notaría. La notaría estaba en la Plaza del Salvador. La notaria, una mujer de unos 50 años llamada Mercedes Ruiz, nos recibió con profesionalismo eficiente. Javier me contó su situación, dijo mientras preparaba los documentos. Lamento mucho lo que está pasando, pero vamos a asegurarnos de que su patrimonio esté completamente protegido. Durante las siguientes 2 horas firmé más papeles de los que había firmado en toda mi vida. Cada firma era un escudo. Cada documento una barrera entre Miguel y mi hogar. Cuando terminamos, Mercedes me entregó copias de todo en una carpeta de cuero. Señora Martínez, dijo con firmeza, a partir de este momento su propiedad está bajo protección notarial. Cualquier intento de venta, transferencia o gravamen requerirá su presencia física con identificación oficial, 2 testigos y mi aprobación personal. Es prácticamente imposible que alguien pueda hacer algo con su casa sin que usted lo sepa y lo apruebe. Gracias, susurré sintiendo un peso enorme levantarse de mis hombros. Hay algo más, añadió Mercedes. He registrado una alerta en el registro de la propiedad. Si alguien intenta siquiera consultar información sobre su propiedad, recibirá una notificación inmediata. Y nosotros también. Era como construir un castillo alrededor de mi vida. Murallas que Miguel no podría escalar. Cuando salimos de la notaría, el sol de la tarde pintaba Sevilla de dorado. Javier me acompañó a tomar un café en un bar cercano. ¿Cómo se siente?, preguntó. Más segura, admití. Pero también triste. Muy triste. Lo sé, dijo con empatía. Tener que protegerse de un hijo no es natural. Va contra todos nuestros instintos de madre. ¿Cómo lo superó su madre?, pregunté. Después de lo que su hermano le hizo. Javier miró su café por un largo momento. Al principio no lo superó. Se hundió en la depresión. Sentía que había fallado como madre, que si mi hermano había terminado así era porque ella había hecho algo mal. Yo siento lo mismo. Pero con el tiempo, continuó, se dio cuenta de algo: ella no había creado los problemas de mi hermano. Él había tomado sus propias decisiones, malas decisiones. Y aunque ella podía amarlo, no podía salvarlo de las consecuencias de sus actos. Y ahora ella vive en una residencia bonita, rodeada de amigas, con sus finanzas protegidas. ¿Y mi hermano? Bueno, mi hermano tuvo que aprender a vivir con las consecuencias. Tocó fondo. Estuvo un tiempo en rehabilitación, pero eventualmente aprendió. Tienen relación limitada, muy limitada. Ella le habla una vez al mes, pero nunca volvió a ayudarlo financieramente, y esa distancia, por dolorosa que sea, le salvó la vida a ambos. Sus palabras resonaban profundamente en mí. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isabel. Isabel 17:15. ¿Podemos hablar? Tengo algo que enseñarte. Algo importante. Le mostré el mensaje a Javier. Deberías ir, dijo. Pero ten cuidado. Y si te enseña algo incriminatorio, documéntalo. Fotos, capturas de pantalla, lo que sea. Lo haré. ¿Quieres que te acompañe? Lo consideré. Pero algo me decía que Isabel hablaría más libremente si estábamos solas. No, pero te llamaré después. Javier asintió. Lola usó mi nombre por primera vez. Eres más fuerte de lo que crees. He visto a muchas mujeres en tu situación. La mayoría se rinden. Se dejan manipular por culpa o por miedo. Pero tú estás luchando. Eso requiere un coraje extraordinario. Sus palabras me hicieron sentir algo que no había sentido en semanas: orgullo. Orgullo de mí misma. Isabel me citó en un café discreto cerca de la estación de Santa Justa. Cuando llegué, ella estaba ahí sentada en una mesa del fondo con una laptop frente a ella y una expresión de nerviosismo absoluto. Gracias por venir, dijo cuando me senté. Dijiste que tenías algo importante. Isabel miró a su alrededor como si temiera que alguien nos escuchara, y luego giró la pantalla de su computadora hacia mí. Miguel no sabe que tengo acceso a su correo electrónico, comenzó en voz baja. Hace años, cuando tuvimos un problema con unas facturas, me dio su contraseña. Nunca la cambió. En la pantalla había una bandeja de entrada. El correo de Miguel. He estado revisando sus mensajes desde ayer, continuó Isabel.
Y Lola, es peor de lo que te conté. Peor como Isabel hizo clic en un correo fechado el 20 de diciembre. Era de una empresa llamada Bayern Properties GmbH. El texto estaba en inglés, pero Isabel lo tradujo. Básicamente confirman que están interesados en comprar tu apartamento por 120.000 euros. Pago rápido. Transferencia directa. Sin muchas preguntas sobre la documentación. Sentí náuseas. Y Miguel respondió. Isabel hizo clic en otro correo. Dijo que podría tener todos los documentos listos para el 18 de enero. Y que el notario que conoce podría... Se detuvo su voz quebrándose, podría facilitar el proceso sin involucrar a la propietaria actual por razones de salud. Razones de salud, está planeando decir que tienes demencia, que no puedes tomar decisiones, que él, como tu único hijo, tiene poder para actuar en tu nombre. La rabia que sentí fue tan intensa que mis manos temblaron. Ese hijo de... Hay más, interrumpió Isabel haciendo clic en otro correo. Este es de hace 3 días. Del sevillano. El correo era breve pero aterrador. Miguel, se acaba el tiempo. 3 semanas como acordamos. Si no tienes el dinero, el 14 de enero tendré que tomar medidas. Y no querrás que tome medidas. Saludos R. 14 de enero. Eso era en 9 días. Hay algo más, Isabel sacó su teléfono. Grabé una conversación que Miguel tuvo ayer por la noche. Él pensaba que yo estaba dormida, pero... Presionó play. La voz de Miguel salía del pequeño altavoz del teléfono. Estaba hablando con alguien. Por el tono parecía estar al teléfono. No, escúchame, lo voy a tener. Te lo juro. El 18 cierro la venta y el 19 tendrás tu dinero. Sí, lo sé. 85.000. Más los intereses. Lo tendré todo. No, mi madre no sabe nada. Ni siquiera sabe que estoy en deudas. Porque es vieja. Vale, no entiende cómo funcionan las cosas ahora. Es mejor así. Mira, si todo sale bien, en 2 semanas estaré en Barcelona y esto será solo un mal recuerdo. La grabación terminó. Nos quedamos en silencio. Las palabras de Miguel flotaban entre nosotras como veneno. Es vieja. No entiende. Como si mi edad me hiciera estúpida. Como si los 68 años de experiencia de trabajo de construir una vida no valieran nada. ¿Cuándo grabaste esto?, pregunté, mi voz temblando de ira contenida. Anoche, 4 de enero, alrededor de las 11 de la noche. Y esa persona con la que hablaba, creo que era el contacto del notario corrupto, alguien llamado Esteban Cortés. Tomé mi teléfono y le mandé un mensaje rápido a Javier con el nombre. Necesitábamos investigar a ese hombre también. Isabel, dije mirándola fijamente, necesito que me envíes copias de todos esos correos. Y la grabación. Todo. Ya lo hice, respondió sacando una memoria USB de su bolso. Está todo aquí. Los correos con Bayern Properties, los mensajes con el sevillano, la grabación de anoche. Y también... Vaciló, también están los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de Miguel. Las deudas. Todo. Tomé la memoria USB como si fuera oro puro, porque lo era. Era evidencia sólida, irrefutable. ¿Por qué haces esto?, pregunté de nuevo. Realmente, Isabel, es tu esposo. Isabel se quitó el anillo de bodas, lo puso sobre la mesa entre nosotras. Ya no dijo simplemente. Hace 3 días le dije que quería el divorcio, que no puedo seguir viviendo así, con las mentiras, con el miedo, con todo. ¿Él qué dijo? Se rió. Dijo que no importaba, que de todos modos se iba a Barcelona solo, que yo era... Su voz se quebró, que yo era equipaje innecesario. Vi lágrimas caer por sus mejillas, y por primera vez sentí verdadera empatía por Isabel. Ella también era víctima de Miguel. Tal vez de una forma diferente, pero víctima al fin. Lo siento, dije sinceramente. Yo también lo siento, Lola. Siento haberte juzgado. Siento haber participado en hacerte sentir que no eras bienvenida. Siento mucho. Extendí mi mano sobre la mesa. Isabel la tomó. Ahora somos aliadas, dije, y juntas vamos a asegurarnos de que Miguel enfrente las consecuencias. Isabel asintió limpiándose las lágrimas. Hay una cosa más que deberías saber, dijo. Miguel tiene una reunión mañana por la tarde, con el sevillano, en un bar llamado La Madrugá en Los Remedios. Una reunión, va a intentar negociar más tiempo, o al menos eso es lo que me dijo. Pero Lola, creo que el sevillano no va a aceptar. Y tengo miedo de lo que pueda pasar. Una idea empezó a formarse en mi mente, una idea peligrosa pero potencialmente perfecta.
¿A qué hora es esa reunión? A las 7 de la tarde. Y Miguel sabe que tú lo sabes, no. Piensa que estoy ignorante de todo. Sonreí. No era una sonrisa de felicidad, era una sonrisa de estrategia. Perfecto, dije. Entonces esto es lo que vamos a hacer. A la mañana siguiente me reuní nuevamente con Javier en su oficina. Le mostré todo lo que Isabel me había dado: los correos, la grabación, los estados de cuenta. Javier escuchó la grabación 3 veces, tomando notas meticulosas. Cuando terminó, se recostó en su silla con una expresión que era mitad impresionada, mitad preocupada. Esto es oro legal, Lola. Con esto podemos enterrar a Miguel si queremos. No quiero enterrarlo, dije firmemente. Quiero justicia, quiero que pare, quiero protegerme, pero no quiero destruirlo completamente. Entiendo, pero también necesitas entender que lo que él está planeando es un delito muy serio. Si lo reportamos a la policía ahora con esta evidencia, lo arrestarían inmediatamente. Lo sé, pero hay otra opción. ¿Cuál? Isabel me dijo que Miguel tiene una reunión esta tarde con el sevillano. Quiero estar ahí. Javier me miró como si hubiera perdido la cabeza. Que no, absolutamente no, el sevillano es peligroso. No puedes simplemente aparecer en... Escúchame, lo interrumpí. Si voy ahí con un testigo, con una grabadora, podemos obtener evidencia no solo contra Miguel, sino también contra el sevillano. Préstamos ilegales, extorsión, amenazas, todo. Lola, esto no es una novela de detectives. Esto es la vida real. Y en la vida real, las mujeres de 68 años no confrontan a prestamistas violentos. Las mujeres de 68 años hacen lo que tienen que hacer para sobrevivir, respondí con firmeza. Y yo voy a hacer esto, con tu ayuda o sin ella. Javier se quitó las gafas y se frotó los ojos. Estás decidida, ¿verdad? Completamente. Suspiró profundamente. De acuerdo, pero con condiciones. 1, yo también voy. Me quedo cerca en una mesa diferente, pero voy. 2, llevas un dispositivo de grabación profesional, no solo tu teléfono. 3, si en cualquier momento siento que la situación se vuelve peligrosa, llamo a la policía inmediatamente. Acepto tus condiciones. Y 4, necesitas ensayar exactamente qué vas a decir. No puedes simplemente improvisar. Necesitas un plan palabra por palabra. De acuerdo. Javier miró su reloj. Tenemos 8 horas. Vamos a trabajar. El bar La Madrugada estaba en una esquina tranquila de Los Remedios. Desde afuera parecía un bar normal, letreros de cerveza, algunas mesas en la terraza, música de fondo. Pero según lo que Javier había investigado durante el día, era uno de los lugares donde el sevillano hacía negocios. Llevaba un pequeño dispositivo de grabación escondido en mi bolso, cortesía de un contacto de Javier. También llevaba mi teléfono con una aplicación de emergencia que con un solo botón alertaría a la policía y a Javier simultáneamente. Javier estaba sentado en una mesa del otro lado del bar fingiendo leer un periódico. Habíamos llegado con media hora de anticipación. A las 7:05 Miguel entró. Se veía terrible, mucho peor que la última vez que lo había visto. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y se movía con la energía nerviosa de alguien que no ha dormido bien en semanas. Se sentó en una mesa del fondo, pidió un café y empezó a mirar su teléfono obsesivamente. No me había visto. Yo estaba en una mesa cerca de la ventana, parcialmente oculta detrás de una columna. A las 7 en punto entró el sevillano. Rodrigo el sevillano no era lo que esperaba. Era un hombre de unos 50 años, pero se veía bien cuidado. Traje oscuro bien cortado, cabello plateado peinado hacia atrás. Una apariencia más de empresario exitoso que de criminal, pero había algo en sus ojos. Una frialdad que te hacía entender inmediatamente que este no era un hombre con el que se pudiera negociar desde la debilidad. Se sentó frente a Miguel sin saludar. «Tienes 5 minutos», dijo directamente. Su voz era suave, pero con un filo de acero. «Rodrigo, necesito más tiempo», comenzó Miguel, y pude escuchar el pánico apenas contenido en su voz. «Tuviste 3 semanas. Te quedan 8 días. Lo sé, pero hay complicaciones con la venta de la casa. El notario necesita...» «No me interesa», interrumpió el sevillano. «Me interesa mi dinero, 85.000 euros, más los intereses del último mes. Ahora son 92.000. Vi a Miguel palidecer. ¿92? Dijiste 85. Eso era hace un mes. Los intereses se acumulan. ¿No te lo expliqué desde el principio?
No puedo conseguir 92,000 en 8 días. El sevillano se inclinó hacia adelante. Miguel, ¿sabes cuál es tu problema? Que piensas que esto es negociable, que puedes llorar y suplicar y yo voy a tener compasión. Pero aquí está la realidad, yo no soy un banco, no soy tu madre, soy un hombre de negocios. Y mi negocio requiere que la gente pague sus deudas. Te lo voy a pagar, te lo juro. ¿Con qué? Con la casa de tu mamá que ni siquiera puedes vender legalmente. Miguel se quedó helado. ¿Cómo sé que intentaste vender la casa y el banco te rechazó? Por favor, Miguel. Tengo contactos en todos lados. Sé exactamente cuál es tu situación. Sé que tu esposa te está dejando. Sé que estás desesperado. Y sé que probablemente ya estás planeando huir. No yo. Déjame explicarte qué va a pasar, continuó el sevillano, su voz aún calmada pero absolutamente aterradora. Tienes hasta el 14 de enero. Eso es 8 días desde hoy. Si para el 14 de enero a las 6 de la tarde no tengo 92,000 euros en mi cuenta, voy a ir a tu casa. Voy a tomar todo lo que tenga valor. Tu televisor, tu ordenador, tus muebles. Todo. Eso es ilegal. El sevillano sonrió. No había nada de humor en esa sonrisa. ¿Vas a llamar a la policía, Miguel, y explicarles cómo te endeudaste en apuestas ilegales? Por favor, hazlo. A ver cómo te va. Miguel no respondió. Y después de vaciar tu casa continuó. El sevillano, voy a visitar a tu madre. Mi sangre se heló. No susurró Miguel. A ella no. Esto no tiene nada que ver con ella. Ah, no, pero pensabas vender su casa sin su permiso. Pensabas robarle todo. Así que claramente para ti ella sí está involucrada. Por favor. 8 días, Miguel. 92,000 euros. O las consecuencias serán muy, muy desagradables. El sevillano se levantó, alisó su traje y se fue sin mirar atrás. Miguel se quedó sentado con la cabeza entre las manos temblando. Ese fue el momento en que decidí actuar. Me levanté, agarré mi bolso y caminé directamente hacia su mesa. Cuando Miguel levantó la mirada y me vio, su rostro pasó por una serie de expresiones: confusión, shock y finalmente terror absoluto. Hola, Miguel, dije con una calma que no sentía. Creo que tú y yo tenemos que hablar. Miguel se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un golpe seco. Varias personas en el bar voltearon a mirarnos. Mamá, ¿qué haces aquí? Siéntate, ordené, y algo en mi voz hizo que obedeciera inmediatamente. Recogió su silla y se sentó, pero no podía mirarme a los ojos. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó con voz temblorosa. El suficiente, respondí. Suficiente para escuchar que me debes 92,000 euros a un criminal. Suficiente para saber que planeabas vender mi casa. Suficiente para entender que ibas a huir y dejarme con las consecuencias. Mamá, yo no levanté mi mano. No hables todavía. Primero vas a escucharme. Miguel cerró la boca con los ojos muy abiertos. He pasado las últimas 2 semanas descubriendo quién eres realmente, comencé, mi voz baja, pero firme. ¿Y sabes qué es lo más triste? No es que intentaras robarme, no es que falsificaras mi firma, no es ni siquiera que estuvieras dispuesto a vender mi hogar. Hice una pausa dejando que mis palabras calaran. Lo más triste es que pensaste que era tan tonta, tan vieja, tan irrelevante que ni siquiera me daría cuenta. No es así. Es vieja. No entiende. Cité sus propias palabras de la grabación. Eso dijiste, ¿verdad? Que soy vieja y no entiendo cómo funcionan las cosas ahora. Miguel palideció aún más. Me escuchaste. Te escuché. Isabel me lo contó todo. Me dio acceso a tus correos, a tus planes, a cada mentira que has tejido durante meses. Isabel, esa perra me... No te atrevas. Mi voz cortó el aire como un cuchillo. Isabel hizo lo correcto. Lo que tú deberías haber hecho desde el principio, decir la verdad. Miguel hundió su cara entre sus manos. Mamá, estoy en un lío muy grande. No sabes cuánto. Sé exactamente cuánto. 85,000 euros. Ahora 92. En deudas de juego. Con un hombre que no tiene problemas en lastimar gente. Entonces entiendes por qué necesitaba... ¿Por qué necesitabas robarme? Terminé por él. No, Miguel, no lo entiendo. Porque sabes qué podrías haber hecho. Podrías haber venido a mí. Hace 1 año. Hace 6 meses. Hace 3 meses. En cualquier punto antes de que todo se saliera de control. Podrías haberme dicho: mamá, tengo un problema. Necesito ayuda. Tú no tienes ese dinero. No lo tengo, admití. Pero juntos podríamos haber encontrado una solución.
terapia para la adicción al juego, negociación de deudas, un plan de pagos, algo, cualquier cosa menos esto. Miguel levantó la mirada y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Tenía vergüenza, susurró, tanta vergüenza. Y entonces pensaste que la solución era robarme y huir. No sabía qué más hacer. Podrías haber sido un hombre, dije duramente. Podrías haber enfrentado tus problemas en lugar de intentar hacer que yo pagara por ellos. Nos quedamos en silencio. El ruido del bar continuaba a nuestro alrededor, pero era como si estuviéramos en una burbuja. Solo nosotros dos, madre e yo, enfrentando finalmente la verdad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Miguel finalmente. ¿Vas a llamar a la policía? Lo miré largo tiempo. Esta era la pregunta que había estado evitando, la decisión que tendría que tomar. Eso depende de ti, dije finalmente. De mí, saqué un sobre de mi bolso. Dentro había documentos que Javier y yo habíamos preparado esa tarde. Esto es un acuerdo, expliqué. Si lo firmas y aceptas sus términos, no te denunciaré. Todavía. Miguel tomó el sobre con manos temblorosas y empezó a leer. Vi sus ojos moverse por la página ensanchándose con cada párrafo. Esto dice que admito el intento de fraude, que renuncio a cualquier derecho sobre tu propiedad, que acepto. Terapia obligatoria para adicción al juego, sí, y que si vuelvo a intentar algo similar, la evidencia irá directamente a la policía. Exacto. Mamá, esto es como una sentencia. No corregí. Una sentencia te mandaría a prisión por 3 a 5 años. Esto es una oportunidad, probablemente la única que vas a tener. Miguel dejó los papeles sobre la mesa. ¿Y si no firmo? Entonces mañana por la mañana Javier Moreno, mi abogado, señalé discretamente hacia donde Javier estaba sentado. Quien nos miraba atentamente irá directamente a la policía con toda la evidencia. Los correos, las grabaciones, las firmas falsificadas, todo. Me vas a enviar a la cárcel. No, Miguel, tú te enviarás a la cárcel. Yo solo presentaré la evidencia de los crímenes que tú cometiste. Vi algo quebrarse en sus ojos. La negación, la justificación. Todo se derrumbó. Necesito un bolígrafo, dijo con voz hueca. Le pasé una pluma. Miguel leyó el documento una vez más despacio, como si buscara alguna escapatoria. Pero no la había. Javier lo había redactado perfectamente. Firmó. Tomé el documento, lo guardé en mi bolso y me levanté. Espera, Miguel agarró mi mano. Eso es todo, solo te vas. ¿Qué esperabas? ¿Que te abrazara y te dijera que todo está bien? Mamá, lo siento, de verdad que... Lo sé, dije, y era cierto. Podía ver el arrepentimiento en sus ojos. Pero el arrepentimiento no deshacía el daño. Pero Miguel, tus disculpas no son suficientes. No esta vez. ¿Qué va a pasar conmigo?, preguntó y sonaba como un niño pequeño. Como el niño que una vez fue. Con el sevillano todavía le debo 92.000 euros. Ese, dije firmemente, es tu problema. No mío. Tú creaste esta situación. Tú tienes que encontrar la manera de salir de ella. Pero... No, Miguel. Escúchame bien. Durante 68 años he resuelto problemas. Tus problemas. Los problemas de tu padre. Los problemas de medio barrio. Pero este problema es tuyo. Y solo tuyo. Me va a lastimar. O peor. Entonces sugiero que encuentres otra solución. Ve a la policía. Denuncia el préstamo ilegal. Acepta las consecuencias de tus acciones. Pero sea lo que sea que hagas, no me involucres. Vi lágrimas correr por sus mejillas. ¿Te he perdido, verdad? La pregunta me atravesó el corazón, porque la respuesta era complicada. No me has perdido completamente, dije con suavidad. Pero el hijo que conocía, el niño que amaba incondicionalmente, ese ya no existe. O tal vez nunca existió. No lo sé. Mamá, si realmente quieres recuperarme algún día, Miguel, no será con disculpas. Será con acciones, con cambio real, con que te conviertas en el hombre que siempre creí que serías. Y eso va a tomar tiempo. Mucho tiempo. Me alejé de la mesa. Javier se levantó y me acompañó hacia la salida. Antes de cruzar la puerta miré hacia atrás una última vez. Miguel seguía sentado ahí con la cabeza entre las manos llorando. Y sentí, no sé qué sentí, tristeza, alivio, rabia, amor, todo mezclado en una emoción tan compleja que no tenía nombre. A la mañana siguiente, Javier y yo nos reunimos con 2 detectives de la policía de Sevilla.
Les presentamos toda la evidencia sobre el sevillano, las grabaciones, los correos con amenazas, los testimonios de Isabel y mío. Los detectives nos escucharon atentamente. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Inspector Ruiz, silbó suavemente cuando escuchó la grabación de la reunión en el bar. Llevamos años intentando atrapar a el sevillano, dijo. Pero es escurridizo, siempre cubre sus huellas. Esto es oro. ¿Pueden arrestarlo?, pregunté. Con esta evidencia, definitivamente. Préstamos ilegales, extorsión, amenazas. Tiene para varios años. Y mi hijo, la pregunta me dolió hacer. Él también está involucrado en actividades ilegales. El inspector Ruiz me miró con compasión. Señora Martínez, su hijo es más víctima que perpetrador en este caso particular. Si coopera con nosotros y testifica contra el sevillano, podemos arreglar que solo reciba servicio comunitario y obligación de asistir a terapia. No irá a prisión, no por las apuestas ilegales, pero se puso serio por la falsificación de documentos y el intento de fraude contra usted. Eso es otra historia. Eso es decisión suya si quiere presentar cargos formales o no. Miré a Javier. Si no presenta cargos, explicó Javier, el acuerdo que Miguel firmó ayer sigue siendo válido. Él está legalmente obligado a cumplir con terapia, a no acercarse a sus propiedades y a renunciar a cualquier herencia futura. Si rompe alguna de esas condiciones, la evidencia va inmediatamente a la fiscalía. Es como una espada de Damocles sobre su cabeza, añadió el inspector. Un paso en falso y cae. Entonces eso es lo que quiero, decidí. Que la amenaza esté ahí. Que sepa que su libertad depende de que se mantenga en el camino correcto. Entendido, el inspector hizo una nota en su libreta. Procederemos solo con los cargos contra el sevillano, entonces. ¿Cuándo lo arrestarán? Pronto, muy pronto. Estaba viendo las noticias con Carmen en su bar cuando apareció Operación Madrugá, 14 arrestos en red de apuestas ilegales en Sevilla. En la pantalla mostraban a varios hombres siendo escoltados a coches policiales. Y ahí en el centro estaba Rodrigo el sevillano, con las manos esposadas, la cabeza baja. El reportero explicaba, la operación, resultado de meses de investigación, desmanteló una red de préstamos ilegales y apuestas que operaba principalmente en los barrios de Triana y Los Remedios. Las autoridades estiman que más de 50 personas estaban endeudadas con la organización, algunas por cantidades que superaban los 100.000 euros. Carmen apagó el sonido del televisor y me miró. Lo lograste, dijo simplemente. Lo logramos, corregí. Isabel, Javier, la policía, todos. Pero tú fuiste quien tuvo el valor de empezar, de no quedarte callada, de no aceptar ser víctima. Sonreí. Era la primera sonrisa genuina en semanas. ¿Sabes qué es lo irónico?, dije. Miguel intentó hacerme sentir vieja, obsoleta, como si mi edad me hiciera débil. Y resultó que fue exactamente mi experiencia, mi paciencia, mi conocimiento de cómo funcionan las cosas, lo que me permitió vencerlo. Carmen levantó su copa de vino. Por las mujeres que se niegan a ser invisibles. Choqué mi copa contra la suya. Por las mujeres que luchan. Pensé que con el arresto de El Sevillano todo habría terminado, pero estaba equivocada. A la mañana siguiente, mientras tomaba café en mi balcón, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Diga, señora Martínez, una voz masculina joven nerviosa. ¿Quién habla? Me llamo David. Soy... Era uno de los empleados de Rodrigo, del sevillano. Me puse tensa inmediatamente. ¿Qué quiere? Necesito hablar con usted. Es sobre su hijo. Mi hijo ya no es asunto mío. Por favor, había urgencia real en su voz. Es importante. Hay cosas que usted no sabe, cosas que podrían ponerla en peligro a usted también. Mi estómago se contrajo. ¿Qué clase de cosas? No puedo decirlo por teléfono. Podemos reunirnos en algún lugar público. Por favor. Todo mi instinto me gritaba que colgara, que no me involucrara más. Pero había algo en su voz. Miedo genuino. Está bien, dije finalmente. La Plaza de España. Dentro de 1 hora. Cerca de la fuente. Allí estaré. Gracias, señora. Colgó. Inmediatamente llamé a Javier y le conté sobre la llamada. No vayas sola, dijo inmediatamente. Yo también iré, y llamaré al inspector Ruiz para que tenga patrullas cerca solo por si acaso. ¿Crees que es peligroso? No lo sé, pero no vamos a arriesgarnos.
Un chico de unos 25 años delgado con una sudadera con capucha y una mochila. Se veía asustado. Sus ojos no dejaban de moverse como si esperara que alguien lo siguiera. Gracias por venir, dijo cuando me senté en el banco junto a él. Javier estaba a unos 20 metros fingiendo leer un libro. Dijiste que había algo importante. David sacó un sobre de su mochila. Cuando arrestaron a Rodrigo hubo caos. La oficina estaba llena de policías. Todo el mundo intentando destruir evidencia. Yo tomé esto antes de que lo encontraran. Me pasó el sobre. Dentro había papeles. Muchos papeles. ¿Qué es? Es la lista completa de todas las deudas. De todos los que le debían dinero a Rodrigo. Empecé a revisar las hojas. Había nombres, cantidades, direcciones. Y ahí en la página 3 estaba Miguel Martínez Ruiz. 92,000. Pero no era el único. Había otros nombres. 53 nombres en total. ¿Por qué me das esto?, pregunté. David se mordió el labio. Porque no todos los que trabajaban para Rodrigo fueron arrestados. Su socio, un tipo llamado Julián, está libre. Y está asumiendo el negocio. Que Julián es peor que Rodrigo. Mucho peor. Y está contactando a todos los que tenían deudas diciéndoles que las deudas se transfieren a él. Que tienen que pagarle ahora. Eso no es legal. A él no le importa la legalidad. David me miró con ojos aterrados. Él solo quiere el dinero. Y señora Martínez, su hijo está en la lista. Y su nombre también aparece. Mi nombre, David, pasó a la última página. Ahí escrito a mano en tinta roja estaba Lola Martínez, madre de Miguel, propietaria de apartamento calle Betis 47. Valor estimado, 250,000. La sangre se me heló. Rodrigo había marcado su casa como garantía colateral, explicó David. Julián sabe dónde vive, sabe cuánto vale su apartamento, y está planeando visitarla. ¿Cuándo? No lo sé. Pronto. Por eso vine a advertirle. Necesita ir a la policía. Necesita protección. Tomé los papeles con manos temblorosas. ¿Por qué me ayudas? ¿Por qué arriesgas esto? David bajó la mirada. Porque mi madre está en esa lista también. Y porque yo ayudé a Rodrigo a destruir vidas. Muchas vidas. No puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar evitar que siga pasando. Lo miré. Este joven apenas mayor que Miguel cuando empezó con las apuestas intentando hacer lo correcto aunque fuera tarde. Gracias, David, dije sinceramente. Gracias por tu valor. Él asintió. Tenga cuidado, señora Martínez. Julián no es como Rodrigo. No negocia. Solo toma. Se levantó y se fue rápidamente con la capucha sobre su cabeza. Javier se acercó inmediatamente. ¿Qué era todo eso? Le mostré los papeles. Su expresión se volvió grave. Necesitamos ir con el inspector Ruiz. Ahora. El inspector Ruiz y 3 de sus colegas revisaron los documentos que David me había dado. Uno de ellos, una detective llamada Márquez Silvó. Esto es dinamita, dijo. Con esto podemos rastrear toda la operación. Cuentas bancarias. Propiedades usadas como garantía. Todo. ¿Pero qué pasa con Julián?, pregunté. El chico dijo que está libre, que está asumiendo el negocio. El inspector Ruiz asintió gravemente. Julián Herrera. Lo conocemos. Es el socio silencioso de Rodrigo. Más violento. Menos paciente. Llevamos años queriendo atraparlo, pero es cuidadoso. Nunca se ensucia las manos directamente. David dijo que planea visitarme. Lo sé. Y no vamos a permitir que eso pase. El inspector se inclinó hacia adelante. Señora Martínez, necesito que confíe en nosotros. Vamos a usar esto. ¿Usar qué? Si Julián cree que puede intimidarla para cobrar la deuda de su hijo, vamos a dejar que lo intente. Pero con nosotros esperando. Quiere usarme como cebo, no podía creer lo que escuchaba. No estará en peligro, intervino la detective Márquez. Tendremos equipos de vigilancia las 24 horas. Micrófonos en su apartamento. Patrullas a una cuadra. En el momento en que él aparezca y haga amenazas lo tenemos. Es demasiado arriesgado, dijo Javier inmediatamente. Lola, no tienes que hacer esto. Pero si no lo hacemos, argumentó el inspector, Julián seguirá libre. Seguirá amenazando a 53 personas. Seguirá destruyendo vidas. Con su ayuda podemos detenerlo. Para siempre. Los miré a todos. El inspector con su determinación profesional. La detective Márquez con su urgencia por atrapar a un criminal.
Javier con su preocupación genuina por mi seguridad. Y pensé en las otras 52 personas en esa lista. Personas como yo atrapadas en situaciones que probablemente no habían creado. Madres, padres, abuelos. Víctimas. Lo haré, dije finalmente. Lola, no, comenzó Javier. Lo haré, repetí más firmemente. Pero con condiciones. Quiero todo por escrito. Garantías de seguridad. Y Javier estará involucrado en cada decisión. El inspector asintió. Hecho. Empezaremos mañana con la instalación del equipo de vigilancia. Mientras salíamos de la comisaría, Javier caminó a mi lado en silencio. Finalmente habló: eres la mujer más valiente que conozco. O la más loca. Todavía no decido cuál. Reí aunque no había mucho humor en el sonido. Tal vez ambas cosas. Lola, si algo sale mal, no saldrá mal, lo interrumpí, porque tú estarás ahí para asegurarte de eso, ¿verdad? Me miró y asintió. Cada segundo. No te dejaré sola en esto. Mi apartamento se convirtió en un centro de operaciones. Técnicos de la policía instalaron micrófonos diminutos en la sala, en la cocina e incluso en el pasillo. Cámaras ocultas que parecían enchufes normales. Un botón de pánico disfrazado como un interruptor de luz. La detective Márquez me explicó el plan una y otra vez. Si Julián aparece, usted actúa normal. Asustada sí, pero no demasiado cooperativa. Queremos que él haga amenazas explícitas, que mencione la deuda, que hable de tomar su propiedad. Todo eso es evidencia. Y si intenta lastimarme, hay un equipo de 6 agentes en el apartamento de arriba, otros 4 en un van en la calle. En el momento en que usted presione el botón de pánico, o digamos que nosotros veamos que la situación se vuelve física, entran. 15 segundos. Eso es todo lo que tomará. 15 segundos. 15 segundos en los que muchas cosas podrían pasar. Carmen vino esa noche a quedarse conmigo. No puedes estar sola esperando que ese criminal aparezca, insistió. Carmen es peligroso. No me importa. Somos amigas desde los 7 años. Si vas a enfrentar a este hombre, no lo harás sola. La abracé sintiendo una oleada de gratitud. Javier también vino con bolsas de comida del mejor restaurante de Sevilla. Si vamos a tener una vigilia, al menos que sea con buena comida, dijo. Los 3 nos sentamos en mi sala rodeados de tecnología de vigilancia que no podíamos ver, pero sabíamos que estaba ahí. Comimos, hablamos, intentamos no pensar en lo que vendría. ¿Alguna vez imaginaste tu vida así?, preguntó Carmen. Persiguiendo criminales a los 68, nunca, admití. Pensé que a esta edad estaría jugando con nietos, viajando, viviendo en paz. La paz está sobrevalorada, dijo Javier con una pequeña sonrisa. La justicia es mucho más satisfactoria. Esa noche Carmen durmió en el sofá, Javier en un colchón inflable en el suelo, yo en mi cama aunque apenas dormí. Cada ruido, cada crujido del edificio viejo, me mantenía alerta. ¿Vendría Julián cuándo? Cómo las preguntas giraban en mi mente como un carrusel sin fin. El golpe en la puerta llegó cuando menos lo esperaba. Estaba lavando los platos de la cena. Carmen estaba en el baño. Javier había salido hace media hora a comprar café. 3 golpes, fuertes, autoritarios. Mi corazón se detuvo. Otro golpe, más fuerte. Sequé mis manos despacio, respiré profundo y caminé hacia la puerta. ¿Quién es?, pregunté, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. Julián Herrera. Necesito hablar con usted sobre una deuda. Ahí estaba. El momento. Miré hacia el interruptor de luz, que era en realidad el botón de pánico. Mi mano se movió hacia él, pero me detuve. Necesitaba que hablara, que se incriminara. Abrí la puerta. Julián Herrera era lo opuesto a Rodrigo. Donde Rodrigo parecía un empresario, Julián parecía exactamente lo que era un matón. Alto, musculoso, con tatuajes que subían por su cuello. Ojos fríos que me evaluaron como si fuera mercancía. Señora Martínez, dijo sin sonreír. Qué amable al dejarme entrar. No lo dejé entrar, respondí bloqueando la puerta. El río. Un sonido sin humor. Podemos hacer esto de la manera fácil o de la manera difícil. No sé de qué está hablando. Su hijo, Miguel, me debe 92.000 euros. Esa es una deuda entre usted y él. No tiene nada que ver conmigo. Julián se inclinó hacia adelante. Pude oler tabaco y algo más fuerte. Alcohol, tal vez. Ah, pero sí tiene que ver con usted.
Porque mi socio Rodrigo documentó que esta propiedad sirve como garantía colateral. Eso es ilegal. ¿Sabe qué más es ilegal? Su voz se volvió más dura. No pagar deudas. Y las consecuencias de eso pueden ser muy desagradables. Ahí estaba, la amenaza explícita. ¿Me está amenazando?, pregunté, mi mano moviéndose sutilmente hacia el interruptor. No, dijo con una sonrisa fría. No estoy amenazando. Estoy explicando realidades. Su hijo desapareció. No contesta llamadas. Pero usted está aquí. Y su apartamento vale. ¿Qué 250.000 euros? No puede tomar mi casa. No puedo río otra vez. Señora, tengo amigos en todas partes. Notarios que hacen preguntas. Gente que puede hacer que los papeles correctos aparezcan. Y si todo eso falla, se encogió de hombros. Los accidentes pasan. Fuegos, inundaciones, cosas que hacen que la gente quiera vender rápido y barato. Mi mano tocó el interruptor, pero antes de que pudiera presionarlo, Carmen salió del baño. Lola, ¿quién es? Se detuvo al ver a Julián. Julián volteó sorprendido de que hubiera alguien más ahí. ¿Quién diablos? Soy su amiga, dijo Carmen, y vi que tenía su teléfono en la mano. Y he estado grabando esta conversación entera. El rostro de Julián se transformó, de sorpresa a furia en un segundo. Dame ese teléfono, avanzó hacia Carmen. Presioné el interruptor. Y todo pasó muy rápido. La puerta del apartamento de arriba se abrió con un golpe. Pasos pesados bajando las escaleras. Voces gritando, ¡Policía! Julián intentó correr hacia la salida, pero 4 agentes lo taclearon antes de que llegara a las escaleras. El inspector Ruiz entró con su arma desenfundada. Julián Herrera está arrestado por extorsión, amenazas y conspiración para cometer fraude. Julián luchaba mientras le ponían las esposas, gritando obscenidades. Yo me desplomé en mi sofá temblando. Carmen se sentó a mi lado abrazándome. Se acabó, susurró. Se acabó. Y por primera vez en semanas lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de victoria, de libertad. Fin de la parte. La mañana después del arresto de Julián desperté en mi propia cama sintiéndome como si hubiera corrido un maratón. Cada músculo de mi cuerpo dolía, no por esfuerzo físico, sino por la tensión acumulada durante semanas. Carmen ya estaba despierta preparando café en mi cocina. Buenos días, heroína, dijo con una sonrisa cuando me vio aparecer. No me siento como una heroína, admití sentándome en la mesa. Me siento vieja y cansada. Eres vieja y cansada, respondió Carmen poniéndome una taza de café caliente frente a mí. Y también valiente y victoriosa. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Sonreí débilmente. El café estaba perfecto como siempre que Carmen lo hacía. Mi teléfono sonó. Era Javier. Lola, ¿cómo estás? Viva, respondí. Apenas, pero viva. Bien, porque necesitas venir a la comisaría. El inspector Ruiz quiere hablar contigo. Y vaciló, Miguel también está aquí. Mi estómago se contrajo. Miguel lo llamaron para declarar sobre Julián, sobre las deudas, todo. Está cooperando completamente. No sé si quiero verlo. No tienes que hacerlo, dijo Javier suavemente. Pero creo que podría ser importante. Para ambos. Suspiré profundamente. Estaré ahí en 1 hora. La comisaría estaba más activa que nunca. Oficiales yendo y viniendo. Teléfonos sonando. La energía de una operación importante en marcha. El inspector Ruiz me recibió en su oficina con una sonrisa genuina. Señora Martínez, gracias a usted hemos desmantelado una de las redes de préstamos ilegales más grandes de Sevilla. Julián Herrera está acusado de 16 delitos. Rodrigo aún más. Van a estar en prisión mucho tiempo. Me alegro, dije, y lo decía en serio. ¿Qué pasa con las otras personas en la lista? ¿Los otros deudores? Estamos contactándolos uno por uno, explicándoles que las deudas ilegales no tienen validez legal, que no tienen que pagar. Algunos llorarán de alivio. Usted les ha dado su libertad de vuelta. La idea me llenó de una calidez inesperada. 53 personas. 53 familias. Liberadas. Hay algo más, continuó el inspector. Su hijo ha estado aquí desde las 7 de la mañana. Ha dado testimonio completo. Nombres, fechas, cantidades. Todo. Está cooperando al 100%. ¿Dónde está? En la sala de entrevistas 2. Ha preguntado por usted. Varias veces.
Me quedé en silencio luchando con emociones contradictorias. ¿Quiere verlo?, preguntó el inspector suavemente. No lo sé. Puedo decirle que se vaya si quiere, o puedo llevarla a usted a otra salida. Usted tiene el control aquí, señora Martínez. Completamente. Cerré los ojos. Pensé en el niño que Miguel había sido, en el hombre que se había convertido, en el dolor que me había causado, en el arrepentimiento que había visto en sus ojos en el bar. Lo veré, dije finalmente, pero Javier viene conmigo, por supuesto. Miguel estaba sentado en una silla de plástico con las manos sobre la mesa. Se veía terrible, peor que nunca, como si no hubiera dormido en días. Cuando entré con Javier levantó la mirada y vi que había estado llorando. Mamá, su voz se quebró en esa única palabra. Me senté frente a él. Javier se quedó de pie detrás de mí, una presencia silenciosa pero protectora. Hola, Miguel. Nos miramos por un largo momento. El silencio era tan denso que casi podía tocarse. Gracias por venir, dijo finalmente. No pensé que querrías verme. Casi no quise admitir. Pero el inspector dice que has estado cooperando. He contado todo, absolutamente todo. Sobre Rodrigo, sobre Julián, sobre cómo empezaron las apuestas, cómo me endeudé todo. ¿Por qué Miguel me miró con ojos rojos? Porque es lo mínimo que puedo hacer. Porque durante meses he sido un cobarde. Mentí, robé. Intenté destruir a la persona que más me ama en este mundo. Y porque tú tenías razón. ¿Sobre qué? Sobre que necesito enfrentar las consecuencias. Sobre que las disculpas no son suficientes. Sobre todo, asentí lentamente. ¿Y ahora qué, Miguel? ¿Qué pasa contigo? El inspector dice que si sigo cooperando, si testifico en el juicio, probablemente solo tendré servicio comunitario y terapia obligatoria. No iré a prisión por las apuestas ilegales. Y por intentar robarme mi casa, Miguel bajó la mirada. Eso depende de ti. El abogado de la fiscalía dice que tú puedes presentar cargos o no. ¿Qué es tu decisión? Y si presento cargos, ¿cuánto tiempo? 3 a 5 años. El número flotó entre nosotros como un fantasma. ¿Qué quieres que haga, mamá?, preguntó con voz rota. ¿Quieres que vaya a prisión? ¿Es eso lo que necesitas para perdonarme? La pregunta me golpeó, porque la verdad era complicada. No sé si quiero que vayas a prisión, dije lentamente, pero tampoco sé si puedo perdonarte. Todavía no, lo entiendo. ¿Entiendes? Mi voz se elevó. ¿Realmente entiendes lo que me hiciste? No solo intentaste robarme mi casa, no solo falsificaste mi firma, me hiciste sentir invisible, inútil, como si mi edad me hubiera convertido en algo que se puede descartar. Nunca quise, pero lo hiciste, lo interrumpí. Y Miguel, eso duele más que cualquier robo, porque me robaste algo mucho más valioso que dinero o propiedades. Me robaste mi dignidad como madre, mi fe en que te había criado bien. Miguel sollozaba ahora con las manos cubriéndose el rostro. Lo siento mucho, lo siento tanto, lo sé. Pero Miguel, tus disculpas no cambian lo que pasó, no borran el daño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me miró con desesperación. Dime, lo que sea, haré lo que sea para arreglarlo. Me recosté en mi silla sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Quiero que vayas a terapia, seria, no solo porque el juez lo ordene, sino porque realmente necesitas ayuda. Lo haré. Quiero que consigas un trabajo honesto. No importa si es lavar platos o barrer calles. Un trabajo honesto. Lo haré. Quiero que le pagues cada centavo a Isabel que ella te prestó, y a sus padres. Cada centavo. Puede tomar años, pero lo haré. Y quiero... Mi voz se quebró. Quiero que te conviertas en el hombre que yo creía que eras. El hombre que tu padre habría querido que fueras. Miguel asintió llorando. Haré todo eso, te lo prometo. Las promesas son fáciles, Miguel. Lo difícil es cumplirlas día tras día, mes tras mes, año tras año. Lo sé, pero lo intentaré. Te juro que lo intentaré. Miré a Javier. Él asintió sutilmente. No presentaré cargos, dije finalmente. No esta vez. Pero el acuerdo que firmaste sigue vigente. Un paso en falso, una sola mentira más, y toda la evidencia va directamente a la fiscalía. ¿Entiendes? Sí. Y Miguel, esperé hasta que me mirara a los ojos. Esto no significa que todo está perdonado. No significa que volvamos a ser lo que éramos. Eso está roto. Tal vez para siempre. Lo sé. Si quieres algún día reconstruir nuestra relación, será desde cero.
Lentamente, con acciones, no con palabras, y solo si yo decido que estoy lista. Esperaré, dijo, esperaré el tiempo que sea necesario. Me levanté para irme. Javier abrió la puerta. Mamá me llamó Miguel. Me detuve sin voltear. Gracias. Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí conmigo mismo. No respondí. Solo salí con Javier a mi lado. En el pasillo me permití un momento de debilidad. Me apoyé contra la pared y respiré profundamente. Hiciste lo correcto, dijo Javier. Lo hice, le diste consecuencias, pero también le diste esperanza. Eso es amor sabio, amor con límites. Amor con límites, repetí. Me gusta eso. Una semana después estaba en el bar de Carmen cuando entró una mujer que no conocía. Era mayor tal vez de 70 años con el cabello blanco perfectamente peinado y una expresión de determinación nerviosa. Señora Martínez preguntó. Sí, soy yo. Me llamo Rocío Delgado. Yo estaba en la lista de El Sevillano. Mi hija me debía 60.000 euros con él usando mi casa como garantía. Se sentó sin que la invitara con lágrimas en los ojos. La policía vino a mi casa hace 2 días. Me dijeron que la deuda era ilegal, que no tenía que pagar, que mi casa estaba a salvo, y me dijeron que todo era gracias a usted. Yo comencé. Solo salvó mi vida, interrumpió Rocío, y la de otras 52 personas. Yo no sé cómo agradecerle. Antes de que pudiera responder entró otra persona, un hombre mayor con un bastón. Señora Martínez, soy Antonio Ruiz. También estaba en la lista, mi hijo, y luego otra persona, y otra. Durante las siguientes 2 horas, 11 personas de la lista vinieron a mi bar, cada una con una historia similar. Hijos, hijas, nietos con adicciones al juego, deudas imposibles, casas en peligro. Y ahora, gracias a que yo había tenido el valor de enfrentar a mis demonios, todos ellos estaban libres. Carmen, viendo la cantidad de gente, cerró el bar temporalmente y sirvió café y tapas gratis para todos. Nos sentamos en círculo compartiendo historias, llantos, risas, alivio. Una mujer llamada Amparo, de 65 años, dijo: durante meses me sentí tan avergonzada. Pensé que era mi culpa, que había fallado como madre porque mi hijo terminó así. Yo también pensé eso, admití. Todavía lo pienso a veces. Pero no es nuestra culpa, dijo Rocío. Ellos tomaron sus decisiones. Nosotras solo amábamos demasiado. Amar demasiado no es un crimen, añadió un hombre llamado Fernando. Pero permitir el abuso sí es un error. Y ustedes miró a todas las mujeres presentes, ustedes se negaron a permitirlo. La conversación fluyó durante horas. Compartimos números de teléfono. Prometimos mantenernos en contacto, apoyarnos mutuamente. Y entonces Rocío dijo algo que cambiaría todo. Deberíamos formar un grupo, algo formal, para ayudar a otras personas mayores que están en situaciones similares. ¿Un grupo de apoyo?, preguntó Amparo. Más que eso, dijo Rocío, entusiasmándose. Un grupo de defensa legal, de educación financiera, de apoyo emocional, para que otras madres, otros padres no tengan que pasar por esto solos. Esa es una idea maravillosa, dijo Carmen. Todos miraron hacia mí. ¿Qué piensas, Lola?, preguntó Rocío. Tú empezaste esto. Tú nos mostraste que podíamos luchar. Pensé en las semanas que había pasado, en el dolor, en el miedo, en la soledad. Y pensé en todas las personas que aún estaban sufriendo en silencio. Creo que es exactamente lo que necesitamos hacer, dije. Pero no puedo liderarlo sola. No tienes que hacerlo. Rocío extendió su mano. Lo haremos juntas. Juntas, repitieron las demás. Y así, en ese pequeño bar de tapas en Triana, nació la Red de Abuelas Valientes, una organización dedicada a proteger a personas mayores del abuso financiero familiar. 2 semanas después celebramos nuestra primera reunión oficial. Javier donó su tiempo como asesor legal. El inspector Ruiz ofreció que oficiales de policía vinieran a dar charlas sobre protección financiera. Y Carmen ofreció su bar como sede permanente. 15 personas asistieron a la primera reunión. Para la segunda eran 25. Para la tercera 40. Las historias eran siempre similares. Hijos adultos con problemas de dinero, adicciones, manipulación emocional. Padres mayores que amaban tanto que no sabían cuándo decir no.
pero ahora tenían un lugar donde ir, un lugar donde no eran juzgados, donde eran escuchados, donde podían encontrar ayuda práctica y legal. Rocío resultó ser una organizadora natural. Creó un sistema de mentoras donde aquellas de nosotras que ya habíamos pasado por el proceso podíamos guiar a las nuevas. Amparo, que había sido contadora antes de jubilarse, empezó a dar talleres de alfabetización financiera. Y yo me convertí en la cara pública del grupo, la que daba entrevistas, la que contaba la historia, la que mostraba que sí era posible luchar y ganar. «Hey, señora Martínez, su historia se ha vuelto viral en toda España», dijo la presentadora, una mujer joven llamada Laura Campos. ¿Qué le diría a otras personas mayores que están experimentando abuso financiero por parte de sus familias? Estaba sentada en un estudio de televisión con luces brillantes y cámaras apuntándome. 3 meses atrás la idea me habría aterrado, pero ahora con todo lo que había vivido esto parecía fácil. Les diría que el amor no significa ser un felpudo, respondí con calma, que poner límites no es crueldad, es supervivencia, y que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. Pero son sus hijos, insistió Laura. ¿Cómo se corta esa relación? No se trata de cortar la relación, expliqué. Se trata de cambiar los términos, de decir te amo pero no voy a permitir que me destruyas. Te amo pero mi amor tiene límites. Te amo pero me amo a mí misma más. Eso es poderoso. Es necesario, corregí. Durante generaciones nos enseñaron que las madres se sacrifican infinitamente, que nuestro valor está en cuánto podemos dar, pero nadie nos enseñó que también tenemos derecho a recibir, a ser respetadas, a decir no. ¿Y su hijo? ¿Cómo está su relación ahora? Era la pregunta que sabía que vendría. Mi hijo está en terapia intensiva, está trabajando, está pagando sus deudas y está respetando los límites que puse. Hemos hablado 3 veces desde enero. Conversaciones cortas, superficiales, pero honestas. ¿Cree que algún día perdonará? No lo sé, admití. Y eso está bien. El perdón no es algo que se puede forzar. Viene cuando viene, o no viene. Pero mi felicidad, mi paz ya no dependen de si perdono o no. Dependen de que me protegí, de que me defendí, de que sobreviví. Cuando la entrevista terminó y salí del estudio, encontré a Carmen esperándome con una sonrisa enorme. Estuviste perfecta. Estaba aterrada. No se notó. Te viste como una guerrera. Sonreí. Una guerrera de 68 años. La mejor clase de guerrera. El verano en Sevilla era brutal como siempre. El calor te golpeaba como una pared sólida cada vez que salías. Pero yo había aprendido a adaptarme como había aprendido a adaptarme a tantas otras cosas. Estaba en el Parque de María Luisa participando en una clase de yoga al aire libre que Amparo había organizado para el grupo. Éramos 12 mujeres, todas mayores de 60, todas con historias de supervivencia, todas encontrando paz en el movimiento y la respiración. Después de la clase, mientras caminábamos de regreso al bar de Carmen, Rocío me alcanzó. Lola, hay algo que debes saber. ¿Qué pasa? Recibimos una subvención del Ayuntamiento de Sevilla, 50.000 euros para expandir la red de abuelas valientes. Me detuve en seco. Que tu entrevista en Canal Sur llamó la atención de la alcaldesa. Quiere que llevemos el programa a toda la ciudad, oficinas en cada distrito, talleres en centros comunitarios, todo. Eso es increíble. ¿Y hay más? Rocío sonrió. Un abogado importante, uno de los más prestigiosos de Sevilla, ofreció sus servicios pro bono. Quiere crear un fondo legal permanente para casos como el tuyo. Sentí lágrimas picar mis ojos. ¿Cómo pasó todo esto? Pasó porque tú tuviste el valor de contar tu historia. Y al hacerlo diste voz a miles de personas que sufrían en silencio. Esa noche celebramos en el bar de Carmen. No solo nuestro grupo, sino vecinos, amigos, gente del barrio que había seguido la historia. Carmen cerró el bar para el público y lo llenó de tapas, vino, música. En medio de la celebración, alguien tocó mi hombro. Era Javier. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó. Afuera. Salimos a la calle. El calor del día se había convertido en una noche tibia y agradable. ¿Qué pasa? Javier parecía nervioso, lo cual era inusual en él. Lola, he estado pensando mucho en estos meses. En cómo llegaste a mi oficina asustada pero decidida. En cómo enfrentaste a tu hijo, a el sevillano, a Julián.
en cómo convertiste tu dolor en algo hermoso. Javier, déjame terminar, sonrió. Me has inspirado, más que inspirado. Me has cambiado. Y yo me he enamorado de ti. El mundo se detuvo. Que sé que tengo 35 años y tú 68. Sé que tal vez es ridículo. Sé que tal vez solo me ves como tu abogado o tu amigo. Pero tenía que decírtelo. Porque has pasado meses siendo valiente y pensé que yo también debería serlo. Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre que había estado a mi lado en cada paso, que me había protegido, que me había dado herramientas para luchar, que me había visto en mi peor momento y nunca había parpadeado. Javier, yo no sabía qué decir, no sé qué sentir. No he pensado en el romance en años. Desde que Paco murió, no tienes que sentir nada, dijo rápidamente. No tienes que responder. Solo quería que supieras que alguien te ve, no como una madre, no como una víctima, no como una abuela valiente, sino como Lola, como una mujer hermosa, fuerte, increíble. Sentí algo cálido expandirse en mi pecho, algo que no había sentido en tanto tiempo que casi lo había olvidado. Posibilidad. Necesito tiempo, dije finalmente, para procesar esto, para entender qué siento. Tienes todo el tiempo del mundo, sonrió. No voy a ninguna parte. Esa noche sola en mi apartamento me senté en mi balcón y miré las estrellas sobre Sevilla. Pensé en los últimos 6 meses, en lo lejos que había llegado, en la mujer que había sido en Nochebuena devastada y rota, y en la mujer que era ahora, más fuerte, más sabia, más completa, y por primera vez permití pensar en un futuro que incluía más que solo supervivencia, un futuro que incluía alegría, comunidad, propósito, y tal vez solo tal vez amor. Un año después de aquella Nochebuena que lo cambió todo, estaba de pie en el mismo bar de Carmen, pero esta vez la escena era completamente diferente. El bar estaba lleno, más de 50 personas de la red de abuelas valientes, sus familias, amigos y simpatizantes. Habíamos decorado con luces de colores, había una mesa enorme llena de comida que todos habían traído y sonaba música navideña. Rocío había organizado todo. Amparo había hecho los cálculos del presupuesto. Y Carmen había donado su espacio con amor. Yo estaba junto a Javier. Durante los últimos meses, lentamente, cuidadosamente, habíamos explorado lo que había entre nosotros. No era un romance de telenovela. Era algo más suave, más maduro. Cenas tranquilas, largas conversaciones, paseos por el parque, y sí algunos besos robados que me hacían sentir como una adolescente otra vez. ¿Estás bien?, preguntó Javier tomando mi mano. Estoy perfecta, respondí, y lo decía en serio. A las 7 de la tarde, cuando la celebración estaba en su punto más alto, la puerta se abrió. Era Miguel. La habitación se quedó en silencio. Todos sabían la historia. Todos me miraron esperando ver cómo reaccionaría. Miguel se veía diferente. Había ganado peso saludable. Su ropa era simple pero limpia. Y en sus ojos había algo nuevo. Humildad. Paz. Caminó hacia mí despacio, como alguien acercándose a un animal salvaje que podría huir en cualquier momento. Hola, mamá. Hola, Miguel. Nos habíamos visto 3 veces en el último año, siempre en lugares públicos, siempre con límites claros. Él había cumplido cada promesa. Terapia 2 veces por semana, trabajo estable como mecánico, pagos mensuales a Isabel y a sus padres. Yo no quería interrumpir, dijo. Solo quería traerte esto. Me pasó un sobre. Dentro había una tarjeta. La abrí. Era hecha a mano. En la portada con su letra decía, para la mujer más fuerte que conozco. Dentro, mamá, no te pido perdón otra vez. Ya lo he hecho suficientes veces. Las palabras no significan nada sin acciones. Solo quiero que sepas que cada día me levanto intentando ser el hombre que tú mereces como hijo. No siempre lo logro, pero lo intento. Gracias por no rendirte conmigo, aunque yo me rendí conmigo mismo. Gracias por mostrarme que el amor real incluye límites. Y gracias por enseñarme incluso a los 42 años que nunca es tarde para cambiar. Te amo, y algún día espero que puedas volver a amarme también. Tu hijo Miguel. Sentí lágrimas caer por mis mejillas. Javier apretó mi mano. Miré a Miguel. Realmente lo miré. Y vi algo que no había visto en mucho tiempo: sinceridad.
Has estado yendo a terapia, dije. 3 veces por semana ahora. La terapeuta dice que tengo mucho que trabajar. Todos lo tenemos. Isabel se volvió a casar, dijo. Con un maestro. Está embarazada. Me invitó a la boda. Fui. Y le deseé felicidad genuinamente. Eso es crecimiento. Loé sonrió tristemente. Y mamá, yo sé que no puedo deshacer lo que hice. Sé que probablemente nunca volvamos a ser lo que éramos. Pero si algún día decides darme otra oportunidad, una real yo, estaré listo. Lo miré por un largo momento. Pensé en todo el dolor, en toda la traición, en todas las lágrimas. Y pensé en el mensaje que habíamos estado compartiendo en la red de abuelas valientes, que el perdón es un proceso, no un momento. No estoy lista todavía, dije honestamente. Pero Miguel, el hecho de que estés aquí, de que estés intentando eso, significa algo. ¿Puedo quedarme?, preguntó. Solo un rato. No quiero molestarte. Solo quiero estar cerca. Miré a Carmen, a Rocío, a Amparo, a Javier. Todos asintieron sutilmente. Puedes quedarte, dije. Pero Miguel, las reglas no han cambiado. Los límites siguen vigentes. Lo sé. Los respetaré. Se sentó en una mesa del fondo tranquilo observando. No intentó acercarse más. No forzó conversación. Solo estuvo presente. Y algo en mi corazón, algo que había estado congelado, se ablandó 1 milímetro. No era perdón. Todavía no. Pero era un comienzo. Cuando la fiesta terminó y todos se fueron a casa, Carmen, Javier y yo nos quedamos limpiando. Fue una noche hermosa, dijo Carmen. Exactamente lo que necesitabas después del año pasado. Fue perfecto, concordé. Javier me abrazó por detrás mientras yo lavaba los últimos vasos. ¿Estás bien?, preguntó, con Miguel apareciendo. Estoy bien, respondí. Sorprendida, pero bien. Ya veremos qué pasa. Esa es mi Lola. Sabia, cautelosa, pero abierta a la posibilidad. Terminamos de limpiar en silencio cómodo. Cuando finalmente estábamos listos para irnos, Carmen me abrazó fuerte. Hace 1 año estabas rota, susurró. Y ahora mírate, eres una líder, una inspiración, una mujer completa. No me siento completa, admití. Todavía hay días difíciles. Completa no significa perfecta, dijo Carmen. Significa aceptar todas tus partes, las rotas y las fuertes, las cicatrices y las victorias. Javier me llevó a casa. En la puerta de mi apartamento me besó suavemente. Feliz Navidad, Lola. Feliz Navidad, Javier. ¿Nos vemos mañana?, preguntó. Pensé que podríamos pasar el día juntos. Pasear, comer, hablar. Me gustaría eso. Cuando entré a mi apartamento todo estaba tranquilo. Encendí las luces del pequeño árbol de Navidad que había decorado con Rocío y Amparo la semana anterior. Me senté en mi balcón con una taza de chocolate caliente y miré las luces de Sevilla parpadeando en la noche. Pensé en la Lola de hace 1 año, la que había escuchado a su hijo decir que arruinaría su noche, la que había llorado en la Plaza de España, la que se había sentido invisible y desechable. Y pensé en la Lola de ahora, la que había luchado, la que había ganado, la que había construido algo hermoso de las cenizas de su dolor. Las dos eran yo, y ambas merecían amor. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Miguel 2347. Gracias por dejarme quedarme esta noche. Significa más de lo que sabes. Que duermas bien, mamá. No respondí inmediatamente, pero tampoco borré el mensaje. Lo dejé ahí, una pequeña ventana de posibilidad, porque había aprendido algo crucial en estos 12 meses. La vida no es blanco y negro, no es perdón total o rechazo total. Es un espectro de grises donde vivimos día a día, decisión a decisión, momento a momento. Y en este momento, en esta Nochebuena, yo estaba bien. No perfecta, no completamente sanada, pero bien, y eso era suficiente. La red de abuelas valientes ahora operaba en 7 ciudades de Andalucía. Habíamos ayudado a más de 300 familias. Javier había formado un equipo de 5 abogados que trabajaban pro bono en nuestros casos. Yo había escrito un libro, Amor con Límites, la historia de una madre que se negó a ser víctima. Se había convertido en bestseller en España. El dinero de las ventas iba directamente a financiar la red. Miguel y yo nos veíamos 1 vez al mes.
siempre en lugares públicos, siempre con límites. Pero las conversaciones eran más fáciles ahora, más honestas. Él compartía sobre su terapia, yo compartía sobre mi trabajo. Y lentamente, muy lentamente, algo parecido a una nueva relación empezaba a formarse. No era la relación madre-hijo que habíamos tenido antes. Esa estaba muerta. Pero esta nueva relación construida sobre honestidad y límites era en algunos aspectos más fuerte. Javier y yo nos habíamos mudado juntos. Un escándalo para algunos en el barrio, una inspiración para otros. A mí no me importaba. A los 69 años había aprendido que la opinión de otros valía mucho menos que mi propia felicidad. Carmen había expandido su bar creando un espacio permanente para reuniones de la red. Rocío había recibido un premio de la ciudad por su trabajo comunitario. Amparo había publicado un libro de finanzas para personas mayores. Y todas nosotras, cada una de las mujeres que había pasado por las puertas de la red, llevábamos nuestras cicatrices con orgullo. No como marcas de vergüenza, sino como evidencia de batalla, de supervivencia, de victoria. En entrevistas la gente siempre me preguntaba, ¿se arrepiente de algo? ¿Haría algo diferente? Y mi respuesta era siempre la misma. Me arrepiento de no haberme valorado antes, de no haber puesto límites antes, de haber confundido amor con sacrificio ilimitado. Pero los eventos de esa Nochebuena, el dolor, la traición, no. Porque todo eso me llevó a esto, a esta vida, a esta versión de mí que es más fuerte, más sabia, más completa. El dolor nos rompe, eso es inevitable, pero lo que hacemos con esos pedazos rotos, eso es lo que define quiénes somos. Podemos quedarnos rotos, o podemos reconstruirnos en algo nuevo, algo tal vez no perfecto, pero auténtico, y a veces lo auténtico es más hermoso que lo perfecto. Si estás escuchando esto y te encuentras en una situación similar, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu edad no te hace débil. Te hace sabia. Poner límites no te hace mala madre. Te hace madre sabia. Y nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida. El amor real, el amor sano, incluye respeto, incluye reciprocidad, incluye límites. Y si alguien en tu vida, incluso tu propio hijo, no puede darte esas cosas, entonces tienes el derecho absoluto de protegerte. No es egoísmo, es supervivencia. Y del otro lado de esa supervivencia te espera una vida que tal vez nunca imaginaste. Una vida donde tu valor no depende de cuánto puedes dar, sino de quién eres. Yo soy Lola Martínez. Tengo 69 años. Y esta es mi historia. Una historia de traición y victoria, de dolor y renacimiento, de pérdida y redescubrimiento. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. Nunca es demasiado tarde para brillar.